Bien, estamos en línea 4. No olviden registrarse en el chat, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O está clarificado con la revisión de examen? Claro, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien. Las preguntas tampoco eran tan complicadas. Era fácil de entender. Absolutamente, y si ustedes se dan cuenta, es todo lo que conversamos en clase, ¿cierto? Las reiteraciones que se hizo, el énfasis que se tomó en cada uno de los temas con referencia al tópico que estuvimos desarrollando, ¿cierto? Bien, vamos a continuar entonces abordando nuestros temas. El día de hoy vamos a ver el contrato de mandato, también conocido como poder, ¿ya? Ese poder por el cual delegamos a algunas otras personas a realizar ciertas actividades, ciertos actos a nombre de nosotros. Y para ello delegamos siempre un mandato, que más conocido para nosotros es el famoso poder, ¿cierto? El famoso poder. Entonces voy a invertir las cosas y antes de abordar el tema con nuestro material de apoyo, vamos a abordarlo para que ustedes puedan tener una impresión directa con términos jurídicos que se manejan, qué es el mandato, en qué consiste, cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades. Voy a compartir con ustedes un documental que tiene que ver también con legislación comparada, ya para que puedan ir asociando, ir familiarizándose con algunos términos en materia de poder o mandato. ¿Listo? Voy a habilitar el audio, el sonido más bien del documental, y para que ustedes tengan acceso voy a silenciar mi micrófono. Pongan mucha atención, por favor, para que después entremos al abordaje del tema con nuestro material de apoyo, que no debe variar de manera sustancial con lo que vamos a ver en el documental. ¿Listo? Atentos, por favor. Frecuencia. Su regulación está orientada a la tutela de los intereses de quien encomienda la celebración. El contrato es un contrato de suma importancia, debido a que se celebra con demasiada frecuencia. Su regulación está orientada a la tutela de los intereses de quien encomienda la celebración de un acto jurídico. Bienvenido a Aprende Derecho. El aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar en nombre del mandante los actos jurídicos que éste le otorga. Asimismo, este contrato solo puede tener por objeto la celebración de actos jurídicos. Es bilateral, oneroso y conmutativo. El mandatario siempre debe actuar por cuenta del mandante, lo que significa que los efectos de los actos del encargo están destinados a ingresar en la esfera patrimonial del último. Igualmente, los derechos y obligaciones generados por la celebración de los actos encomendados al mandatario pueden impactar de manera directa e inmediata en el patrimonio del mandante, o bien de manera indirecta, inmediata en dicho patrimonio. El poder es un acto jurídico unilateral de la voluntad donde el apoderante le cede facultades al apoderado y se convierte en mandato. Por lo que el mandato es un contrato donde el mandante le da al mandatario facultades para que lo realice en su nombre y representación. El Código Civil del Estado de Querétaro define el mandato como sigue. Artículo 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante
los actos jurídicos que éste le encarga. Mientras que el Código Napoleón la define como, artículo 1984, el mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra el poder de hacer alguna cosa por el mandante y en su nombre. El contrato no se forma sino por la aceptación del mandatario. La imposibilidad de estar en 2 o más lugares al mismo tiempo motivó la creación de un instrumento que permita la celebración de actos jurídicos sin la presencia física de las partes. De ser un acto esencialmente gratuito en el derecho romano, que resultaba del actuar altruista de quien desempeñaba cierto encargo, pasó a ser un negocio gratuito en las primeras codificaciones extranjeras y posteriormente para convertirse en uno primordialmente oneroso. El mandato era un contrato consensual y esencialmente gratuito. En virtud de su celebración, una persona, mandatario, asumía la obligación de desempeñar cierto encargo que otra, mandante, le encomendaba. Asimismo, en el derecho romano se observaba la falta de representación directa. La regla general fue que el mandatario asumiera los efectos de los actos que celebraba a petición del mandante, para después transmitirlos al último en virtud de un acto competente. La naturaleza jurídica del mandato es de un contrato que para su perfeccionamiento es necesario que concurra tanto de la voluntad del mandante como la del mandatario. Tiene sentido reiterar la naturaleza contractual del mandato debido a que comúnmente se confunde con un acto jurídico unilateral de la voluntad, que es el poder. El contrato del mandato ha sido clasificado en torno a 3 criterios que doctrinalmente se conocen según la actuación del mandatario respecto de terceros. El mandato puede clasificarse en representativo o no representativo, revocable o irrevocable, y según la amplitud del margen de acción del mandatario. Se distingue en general o especial. En el mandato representativo, el mandatario actúa en nombre del mandante, gestionando sus intereses. A su vez, adquiere sus derechos y asume obligaciones. En el mandato no representativo, el mandante no desea que el tercero con quien haya de contratar el mandatario conozca su identidad. A su vez, el mandatario contrata a su propio nombre y se obliga personalmente sin involucrar a terceros. La relación jurídica entre mandante y mandatario se rige conforme a lo pactado en el contrato de mandato, por su objeto. Entre el mandante y los terceros con quienes contrató el mandatario no existe relación jurídica. En cambio, entre el mandatario y los terceros con quienes contrata en cumplimiento del encargo, se originan los derechos y obligaciones propios del negocio de que se trate. Igualmente, el mandatario deberá ser obligado solidario del mandante en el cumplimiento de las obligaciones que deriven de la ejecución del mandato. El mandante puede revocar el mandato por voluntad unilateral y según su libre arbitrio sin justa causa. Por otra parte, el mandato puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales, como límite de tiempo, razón de interés legítimo de los contratos o un tercero. Lo que difiere entre mandato general y especial es el poder. La ley establece que pueden ser 3 los mandatos generales: para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. En su caso, el mandato general para pleitos y cobranzas se refiere a que solo podrá realizar por cuenta del mandante los actos que facultan para actuar en juicio o fuera de él, con la finalidad de defender los derechos del mandante en cuanto al pleito, pero también está facultado para exigir el cumplimiento de los créditos que el mandante tenga a su favor, así como la responsabilidad derivada de su incumplimiento, en cuanto a las cobranzas. Mientras que, en el mandato general para actos de administración, pueden ser de derecho común, de explotación o de liquidación, y es utilizada en la práctica para precisar el campo de acción del mandatario para sus actos de administración. Por consiguiente,
En el mandato general para actos de dominio, tiene la finalidad de que el mandatario pueda realizar todos los actos que puede ejecutar el propietario. Destacando que en el mandato general el mandatario podrá realizar todos los actos que permita la generalidad del mandato conferido, mientras que en el mandato especial el mandatario solo podrá realizar aquello que específicamente fue encomendado, así como los hechos y actos indispensables a tal objetivo. Los mandatos generales limitados surgen con la finalidad de limitar cualquier mandato general a fin de restringir la amplitud de margen de acción del mandatario. Las limitaciones a las que puede sujetarse un mandato general son limitación en cuanto al tiempo, limitación en cuanto al objeto, limitación en cuanto al lugar, limitación en cuanto a la persona, etc. Es importante destacar que los únicos mandatos que pueden limitarse son los generales. Los mandatos especiales, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de limitación. Elementos de existencia y de validez. Consentimiento. El consentimiento está implicado en el contrato por la aceptación del mandatario, debido a que para que haya consentimiento es necesaria una oferta de contratar y que ésta sea aceptada, por lo que existen la oferta y la aceptación. La oferta la realiza quien pretende ser el mandatario y la aceptación la lleva a cabo el mandante. Igualmente, la aceptación puede ser expresa o tácita, siendo una manifestación de la voluntad. Objeto. El mandato tiene un objeto doble, que es el otorgamiento o celebración de actos jurídicos y una retribución por la celebración u otorgamiento de actos jurídicos y una retribución por la celebración u otorgamiento de dichos actos. Elementos de validez. Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio del mandante y el mandatario se rige conforme a las disposiciones generales que prevé el Código Civil. Forma. La regla general, y de acuerdo al artículo 2446 del Código Civil de Querétaro, establece que el mandato pueda celebrarse verbalmente o por escrito. Por el contrario, el hecho de que pueda celebrarse de manera verbal brinda poca seguridad a los terceros con quienes contrata el mandatario, actuando por cuenta del mandante, por lo que de acuerdo al artículo 2556 del Código Civil Federal, establece que solo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de 50 veces el salario mínimo general vigente de la Ciudad de México al momento de otorgarse. Por su parte, el mandato deberá celebrarse por escrito. Tendrá que cumplir con alguna de las siguientes formas que el artículo 2551 del Código Civil Federal establece. El mandato escrito puede otorgarse en escritura pública, en escrito privado, firmado por el otorgante y 2 testigos, y ratificadas las firmas ante notario público o ante un funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos. Y por último, en carta poder sin ratificación de firmas. De acuerdo al artículo 2451 del Código Civil del Estado de Querétaro, establece que el mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder ratificada, la firma del otorgante ante notario público, juez o autoridades administrativas correspondientes. Cuando sea general, cuando el interés del negocio para el que se confiera exceda de 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona, y cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario a nombre del mandante algún acto que conforme a la ley deba constar en instrumento público. Obligaciones de las partes. Obligaciones del mandatario. Su primera obligación es ejecutar el acto encomendado, ya que su obligación principal del mandatario es otorgar o celebrar los actos jurídicos que el mandante haya encargado, por lo que el mandatario
debe cumplir esta obligación conforme a los siguientes lineamientos. Personalmente, el mandatario deberá desempeñar personalmente el mandato cuando carezca de facultades para encomendar a un tercero. Conforme a las instrucciones recibidas, artículo 2458 del Código Civil de Querétaro, el mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas del mismo. Informar al mandante. Artículo 2462 del Código Civil de Querétaro. El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo, debe dársela sin demora de la ejecución de dicho encargo. Su segunda obligación es rendir cuentas. Obligaciones del mandante. Primero, retribuir al mandatario. Anticipar al mandatario las cantidades necesarias para el cumplimiento del mandato. Reembolsar al mandatario las cantidades que haya dado para el cumplimiento del mandato. Y por último, indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios sufridos en la ejecución del mandato. Terminación del mandato. De acuerdo al artículo 2493 del Código Civil de Querétaro, el mandato termina por la revocación, por la renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o del mandatario, por interdicción de uno u otro, por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido, y en los casos de declaración de ausencia. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, házmelo saber en los comentarios de aquí abajito. Bien. A ver, antes de que empiece yo, ¿quién tiene algún comentario con respecto? Miren, hace un documental con un resumen, pero una abreviación tan puntual de lo que es el mandato que nosotros conocemos como poder. ¿Cuáles serían los sujetos de este contrato de mandato? ¿Quién podría decirme? ¿A qué sujetos han identificado según el documental? A dos, doctor. El ¿Cuáles mandante y serían? el mandante y el mandado, doctor. El mandante y El mandado. el mandado o el mandatario, ¿cierto? El poderdante o el apoderado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el fondo del contrato de mandato? ¿Cuál es el fin, el objeto? ¿Para qué se suscribe? ¿Cuál es el objeto del contrato de mandato? ¿Lo ha dicho el documental ahí? ¿En qué consiste el contrato de mandato? ¿Cómo definimos al contrato de mandato? Doctor, es para todas aquellas personas que no pueden estar presentes de manera presencial, si se puede decir. ¿Ya? ¿Y qué le encargan? La realización de algunos actos, la realización de algunos negocios jurídicos. ¿Cuántas clases de mandato han podido escuchar en el documental?
¿Han podido escuchar algunas clases? ¿O ninguna? ¿No han podido advertir ningún tipo, ninguna clasificación de mandato? Yo por ahí he escuchado un mandato específico, un mandato general, ¿o no? Básicamente, el mandato es aquel contrato por medio del cual una persona denominada mandante faculta, delega, encarga a otra denominada mandatario la realización de ciertos actos jurídicos en representación del mandante. Básicamente ese es el contrato de mandato, más conocido por nosotros como poder. ¿Se dan cuenta? Ahora, un tema muy importante que hay que tomar en cuenta es la responsabilidad de cada uno de los sujetos. El mandante va a asumir la responsabilidad de los actos para los cuales le ha delegado al mandatario. Es decir, los actos que realice el mandatario en representación del mandante van a generar responsabilidades que van a ser asumidas por el mandante, por el que ha otorgado el mandato o poder. Pero si el mandatario se sale, se desmarca de las facultades, de los límites que le ha dado el mandante, entonces quien asume la responsabilidad es el mandatario. Aspectos bastante importantes que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, veamos, fíjense que hay una línea, una teoría, si vale el término, una corriente que se está popularizando, especialmente con referencia al mandato o poder. ¿Qué es lo que ha pasado con este contrato una vez que la pandemia del COVID ha mermado? Porque no ha desaparecido. ¿Cierto? Se ha reducido, pero no ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con este contrato de mandato? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Ha entrado en desuso? Es algo muy importante y para ello voy a compartir este otro documental que no lleva más de 5 minutos, si mal no recuerdo, para que ustedes puedan escuchar, pero por favor identifiquen, chicos. No es escuchar por escuchar. Tenemos que sacarle provecho a los documentales que compartamos. A ver, el sonido está compartido, perfecto. Voy a silenciar mi micrófono. Y los decretos que regularon el aislamiento preventivo han surgido innumerables dudas, especialmente una muy importante, y es cómo voy a cumplir las obligaciones de un lado si del otro lado no me cumplen con las mismas. Hay circunstancias que derivan del contrato de mandato que de alguna manera están circunscritas a los compromisos o a los derechos que ustedes tienen como asegurados o afianzados en algunos casos. Sin embargo, no es un secreto que los riesgos que actualmente estamos viviendo, tales como el de la pandemia o las consecuencias que puedan derivar de la misma, empiecen a ser un factor de consideración por parte de las oficinas de afianzamiento y las oficinas aseguradoras para considerarlos como un factor de exclusión de las coberturas que normalmente ofrecen o que normalmente cubren frente a los amparos o los riesgos que se encuentran asegurados. En esa misma medida, se hace un llamado para los administradores inmobiliarios a considerar estos riesgos, pues necesariamente toda esta circunstancia los ha vuelto a ustedes, además de administradores de inmuebles, administradores de riesgos. Y en esa misma medida tenemos que ir adaptando nuestros procedimientos y nuestras responsabilidades derivadas tanto del mandato como del arrendamiento. Pero especialmente hoy vamos a referirnos a las responsabilidades derivadas del mandato, desde la perspectiva también de las coberturas que a hoy
tienen las oficinas de afianzamiento y las oficinas aseguradoras y las modificaciones que probablemente esas coberturas vayan a tener a futuro. Para los seguros de arrendamiento es importante conocer que estos están regulados por las normas generales del contrato de seguro. Específicamente, el contrato de seguro de arrendamiento no tiene una regulación especial. Por ello, los riesgos que se trasladan o se aseguran se determinan generalmente por la voluntad del asegurador en virtud del principio de asunción de riesgos determinado en el artículo 1056 del Código de Comercio. Por ello es que estas pólizas son específicas en la determinación de los riesgos que el asegurador asume, en los factores de exclusión o en los factores que pueden conducir a la pérdida de la cobertura. De su lado, los contratos de afianzamiento tienen similares connotaciones aunque no se regulan por las mismas normas del seguro. Los contratos de afianzamiento se configuran como un contrato accesorio al de los de arrendamiento, entendiendo que en este el fiador o afianzador se compromete no a administrar un riesgo, sino a asumir la obligación de un tercero en eventos específicos, para este caso el arrendatario y sus deudores solidarios. Al igual que el asegurador, el afianzador tiene autonomía en la determinación de las fianzas que va a prestar, es decir, goza de autonomía para decidir qué afianza y qué no, casi el equivalente al principio de asunción de riesgos o las exclusiones en materia de seguros. Desde esta perspectiva, en la que sus aseguradores y afianzadores gozan de autonomía para delimitar los riesgos que por ustedes asumen en virtud al principio de asunción de riesgos, que es el que trata el artículo 1056 del Código de Comercio, se hace un llamado muy importante a ustedes los administradores inmobiliarios para que en la misma medida en que ustedes asumen riesgos con sus propietarios, esos mismos riesgos estén representados o amparados dentro del clausulado de las pólizas generales de seguro o dentro de los contratos de afianzamiento que a ustedes los respaldan. Sin lugar a dudas, todos los efectos de las pandemias y las pandemias en sí mismas van a empezar a ser considerados como un factor de exclusión, y en esa misma medida ustedes deben excluir esas responsabilidades de sus contratos de administración inmobiliaria o de notario. Se sugiere siempre que las responsabilidades de las inmobiliarias o administradores inmobiliarios estén circunscritos o limitados en el mismo punto de los riesgos que sus aseguradoras y afianzadoras hayan determinado asegurarlo. Por ello, todo este capítulo de la pandemia sin duda va a concluir con el cambio de los eventos de exclusión de sus pólizas o un cambio en los compromisos de afianzamiento en el caso de las fianzas, toda vez que este tipo de situaciones van a quedar seguramente sin el amparo respectivo de aquí en adelante. Es importantísimo aclarar que eventualmente esos factores de exclusión que puedan llegar a ser incorporados dentro de los riesgos que los aseguradores o los afianzadores asumen por ustedes, esos riesgos o esas exclusiones empezarían a operar con relación a los contratos de arrendamiento que se celebren en lo sucesivo. No puede ser que esos factores de exclusión tengan efectos retroactivos. De esa manera, ustedes, en la celebración de los contratos de mandato y de administración inmobiliaria que en lo sucesivo tengan a bien celebrar a partir de la experiencia que ustedes mismos ya han tenido con todo esto que ha derivado de la pandemia, se hace un llamado para que ajusten sus contratos de mandato e incorporen en ellos cláusulas que de alguna manera los exoneren o de alguna manera también los excluyan de las responsabilidades que circunstancias como las que actualmente vivimos puedan ser objeto de reclamación por quienes han encargado en ustedes la administración de sus inmuebles. De manera que el llamado es a que ajusten sus contratos de mandato. En nuestra oficina estaremos dispuestos a respaldarlos y a asistirlos en esta gestión. No olviden seguirnos en nuestra Bien. Ahora sí, chicos. Ahora sí. ¿Está claro? A ver, Denia. ¿Qué es lo que puedes rescatar del segundo documental? Más fuertecito que no te oigo, Denia. Doctor, es el trabajo, no sé, por favor, Perfecto. por favor. Ya, perfecto. Natalie. Bien, lo que vamos a establecer entonces, después de haber visto esos dos documentales,
y en los minutos que nos quedan, ¿sí? Ese es el contrato, ese es el tema del contrato de mandato. ¿Ya? Ese es el tema del contrato de mandato. Entonces, conforme hemos podido compartir los documentales, voy a bajar por acá esto para que no nos moleste. ¿Sí? Ahí ustedes pueden observar perfectamente. La conceptualización y la definición de lo que es el contrato de mandato. Es un contrato, estamos plenamente de acuerdo. Es de responsabilidad porque se trata de una realización, de una delegación, de un encargo que se va a hacer con respecto a la realización de algunos actos jurídicos que el mandante le va a encargar al mandatario, ¿cierto? Por cuenta y riesgo del mandante. El mandato o el contrato de mandato está previsto a partir del artículo 804 de nuestro Código Civil, que nos brinda una noción de lo que es este contrato y nos dice que es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. El poder o mandato, ojo, es un contrato oneroso, consensual, bilateral. Se perfecciona por el solo consentimiento del mandante y mandatario. Claro, el mandante es quien va a delegar y el mandatario quien va a recibir esos encargos. ¿Sí? Entonces, con la manifestación del consentimiento de ambos, se va a establecer y perfeccionar el contrato de mandato. El mandato puede ser expreso o tácito. Cuando hablemos de un mandato expreso, estamos hablando de aquel mandato que por diferentes circunstancias va a poder realizarse, ya sea por documento público o privado o carta, y de pronto, en casos nada relevantes, hasta de manera verbal, según la naturaleza del acto o del encargo que deba hacer a cuenta del mandante el mandatario, ¿no? Mucho va a depender cuál es la importancia y la relevancia de las facultades que le está confiriendo. Ok. Dijimos que el mandato se va a perfeccionar con el consentimiento del mandante y mandatario. En realidad, para el ejercicio del mandato se va a requerir esencialmente la aceptación del mandatario. Esta aceptación que tiene que expresar el mandatario puede ser tácita cuando resulte o denote de algunos hechos, ¿cierto?, que nos haga presumir que el mandatario ha aceptado, ha consentido en realizar esos actos por cuenta del mandatario. Ahora, cuando sea expreso, lógicamente va a constar en un documento formal debidamente perfeccionado con la intervención de algún funcionario fedatario. Puede haber la aceptación del mandato entre ausentes. Establece el Código Civil que se presume aceptado el mandato entre ausentes si el negocio para el cual ha sido conferido se refiere a la profesión del mandatario. Y esto tiene que ver mucho con nosotros que somos abogados, con ustedes que van a ser abogados. ¿Por qué se presume que el mandato ha sido aceptado? Porque en muchos casos nosotros como abogados, patrocinadores de algún proceso para nuestros clientes, los representamos de manera tácita al enviar memoriales que no tienen gran relevancia, pero que constituyen el instrumento para darle continuidad al proceso, ¿cierto? Por lo general, en algunos procesos, los clientes prefieren dejar el mandato o poder a favor del abogado para que éste, en función a la profesión que tiene, los represente y realice actos inherentes al proceso que está llevando, ¿no? Por eso es que también la ley reconoce la aceptación del mandato entre ausentes. ¿Estamos?
también dicho sea de paso, cuando ustedes ya ejerzan la profesión, cuando el mandato lo va a ejercer el abogado en un determinado proceso, les comento que los honorarios tienen una específica, un específico reconocimiento económico. Por eso a un principio se decía que el mandato era un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque el abogado tiene el derecho de cobrar no solamente por el patrocinio que está realizando, sino también por la calidad de mandatario. Es decir, está actuando como abogado y al mismo tiempo como representante legal del mandante en un determinado proceso. Es decir, es su apoderado. ¿Ya? Por eso es que en el tema de honorarios, estos sufren un pequeño incremento, dependiendo del acuerdo al que lleguen las partes o en su caso, imponiendo el abogado los aranceles establecidos por norma. ¿Listo? Bien. ¿Qué es el mandato general y especial? Ustedes lo han visto en las diapositivas. La división o clasificación de del mandato, también llamado poder, ¿cierto? A ver, el mandato es especial, se va a llamar especial para uno o muchos negocios determinados, ¿sí? O general para todos los negocios del mandante. Expreso, específico o especial se le llama. Y como su nombre lo dice, ese mandato va a ser específico, va a ser determinado, va a ser expreso para determinados actos exclusivos. Pero va a ser mandato general para todos los negocios o actos que deba realizar el mandante. ¿Sí? Ahora, no por ser general, tampoco se puede concebir de que el hecho de dejar un poder general conlleve también reconocerle u otorgarle al mandatario todas las facultades sin límite alguno. No. El mandato general, ¿sí?, comprende sobre todo todos los actos de administración que el apoderado pueda realizar de los bienes o de algunos bienes que le deje el mandante. Este es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado al otorgar poderes, ya sean especiales o ya sean generales. A ver, chicos, creo que ha sido bastante fructífera la clase. Me interesaba mucho que compartamos esos documentales. Primero, netamente un resumen muy, muy bueno que tiene que ver con la legislación mexicana. Y el segundo es el tema de tratar el mandato post-COVID, es decir, pasar a la pandemia. No ha desaparecido, está vigente, pero pasado esto. Y fíjense que la exposición que ha realizado el facilitador es cierto con relación a qué hemos hecho las personas en esta coyuntura excepcional. Vamos a quedar aquí, Denia, Natalie, las dos únicas que han quedado, y el día lunes terminamos el tema del mandato para asumir también otro tema, ¿ok? Está bien, doctor. Ya, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta luego, doctor. Hasta luego.